Hola, los efectos del cambio climático en el mundo no solo son un riesgo para la seguridad de las sociedades, también pueden modificar fácilmente los acontecimientos geopolíticos. Los conflictos son un factor que también incide para beneficiar a las economías estériles. Hablamos de los complejos militares, en otras palabras, mientras más dinero exista para la guerra, menos habrá para enfrentar los fenómenos climáticos. Hoy vamos a analizar su impacto y sobre todo qué se espera del desarrollo de la COP28. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y graficar algunos datos para poder entender lo que está pasando. Crisis climática en riesgo, la humanidad. Vemos desplegado el mapa mundi para poder entender lo que sucede respecto a este evento climatológico que se vienen reportando en los últimos años en distintas partes del mundo, que son una evidencia de la crisis climática latente. Si vemos el norte de nuestro mapa, hacemos referencia a ese deshielo en Groenlandia. Diversos científicos han emitido su preocupación. Han dicho que además esto demuestra que el Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del mundo. El deshielo en Rusia amenazando a ciudades y pueblos al norte y noreste, también a carreteras, partiendo casas, interrumpiendo oleoductos y también gasoductos. Ya el 2021, un dato aquí en Canadá y Estados Unidos, sobre todo al norte de América, se venían registrando olas de calor e incendios sin precedentes. Esta es la otra cara de la moneda, donde ya se oscilan más de 45 grados Celsius, que ya ha ocasionado diversas muertes. Más abajo de Norteamérica está Suramérica, allí donde las lluvias han incrementado de manera fluctuante. Ha cobrado también víctimas, pérdidas materiales, además de sembradíos, entre otros. Pero también se oscila sequías con altas temperaturas, sobre todo en Brasil. En Europa y África se vienen reportando voraces incendios forestales. En Grecia, lo vemos graficado allí, Italia, Argelia, Túnez, Turquía, con temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Sumado a la hambruna en los países que conforman el Cuerno de África, como Somalia, Etiopía, Kenia y Sudán, que también está generando una sequía sin precedentes, dicen que la más larga de los últimos años. También en esta norte de África, en Oriente Próximo, Asia Central y América Latina, son las que destinan un mayor porcentaje de su extracción de agua dulce, un dato importante aquí, a la agricultura. En Somalia, Afganistán, Nepal, Mali, Sudán, Laos y Madagascar, esa proporción ya supera incluso el 95%. Todos estos eventos climatológicos no son fenómenos aislados. Algunos países, como China, que además han generado diversos acuerdos para tratar de mitigar, sobre todo, la emisión de carbono. Se azotan también grandes inundaciones y el incremento de temperaturas, lo que está obligando al mundo a ir en caminos de economía verde y cumplir con esa responsabilidad climática. La pregunta es, ¿hay condiciones para esta transición? Vamos a conversar de esto con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Chile. Él es el director ejecutivo de Ambiente. Qué gusto tenerlo con nosotros, Patricio Rodrigo. Bienvenido al mapa y le pregunto desde ya. Es interesante ver el tema climatológico ligado, por supuesto, a acontecimientos geopolíticos, pero hay que identificar qué factores inciden para ver dentro de nuestro mapa, por un lado, lluvias intensas y por otro lado, olas de calor y sequías extremas. Sí, muchas gracias por invitarme, un placer poder conversar con ustedes. Sin duda, la crisis ecosocial que tiene hoy día el mundo tiene una causal de fondo que subyace a todo lo que está pasando. Es decir, el mundo, sobre todo el mundo occidental, ha impuesto un modelo de desarrollo extractivista que no respeta la naturaleza y ha roto el equilibrio ecológico del planeta. El indicador más claro de esto es el alto nivel de emisiones que tiene hoy día el mundo, que hemos sobrepasado los 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, de 280 partes por millón, que era nuestra línea base al inicio del periodo industrial, y esto sigue creciendo y no lo detiene nadie hoy día.
Y esto tiene que ver justamente por una carrera desenfrenada, por el lucro, por la avaricia, la codicia, una serie de valores humanos que se imponen hoy día en el mundo, que con el discurso del crecimiento, de ser más competitivo y de ganarle al lado, de ser los primeros en llegar, no nos estamos dando cuenta que eso nos está llevando a un colapso ecológico que tiene su principal reflejo en la crisis climática. Y una crisis climática que llegó para quedarse. Esto no tiene prácticamente solución con las medidas que se han tomado. Los acuerdos de mitigación que se han hecho en el encuentro de la COP de París, que estableció las disminuciones que cada país se comprometía a efectuar, no se están cumpliendo. Los países no están disminuyendo lo que se comprometieron, a pesar de que habían compromisos. Como estos no son obligatorios, sino que los países se comprometen a eso porque necesitan legislaciones internas que lo hagan obligatorio, no se está cumpliendo. Y las emisiones han seguido creciendo todos los años, año tras año, COP tras COP, más emisiones. Entonces, y el mundo desarrollado insiste en que el principal caballo de batalla es la mitigación. Y han dejado de lado los procesos de adaptación. Eso es muy importante, Patricio, subrayarlo también para poder entender cómo se va a trabajar de aquí en más, sobre todo cuando se marca una fecha, una meta. Se dice al 2030 garantizar una transición energética, pero ¿estamos en condiciones? La gran pregunta, en medio del desarrollo de conflictos, en medio de una crisis energética y cuando aquellos países que levantaban la bandera verde, me refiero a Europa, hoy no tienen materia prima. Un caso claro, Francia, que ya no podrá extraer ilegalmente uranio, lo marco así, de Níger, porque ya no se le acepta su presencia ni en esas condiciones ni en otras. ¿Cómo vemos esto? Sin duda, la transición energética es uno de los desafíos que se ha establecido para poder bajar las emisiones, cambiar la energía de combustibles fósiles por energías renovables. Pero no es tan sencillo, porque aumenta tanto el nivel de consumo que las energías renovables no son capaces de abastecer todo el crecimiento del consumo. Y además aquí hay intereses también de los grandes grupos petroleros, sobre todo norteamericanos, que no quieren que se les toquen sus intereses. Ellos mismos son los que inventan guerra para ir detrás del petróleo. ¿Por qué se fueron contra Irak? Para quedarse con el petróleo de Irak. Porque hoy día están apoyando fuertemente y arrastrando a Europa, como que fuera el patio delantero de ellos, a la guerra con Ucrania. Porque saben que quieren debilitar a Rusia, porque la Confederación Rusa, hay muchos estados de esa confederación que son ricos en gas, ricos en petróleo, y ellos también quieren repartírselo. No solamente no perder la hegemonía mundial del dólar y de su economía, sino que quedarse con esos recursos. O sea, aquí hay una voracidad neoliberal gigantesca que es incompatible con resolver los problemas del cambio climático y en general los problemas ecológicos, como es la contaminación y también la pérdida de biodiversidad que tiene al mundo muy complicado, porque se está agotando la biodiversidad y a la larga la biodiversidad es la base y la que sustenta la vida en el planeta. Patricio, no solamente en un conflicto al este de Europa que además se está perdiendo por parte de esta famosa contraofensiva que emprende Ucrania y que ya salió a la luz. Pero más allá de esto, también hay intereses políticos de por medio. ¿Cómo leer los fenómenos climatológicos que generan, por ejemplo, en América Latina? Una región, sumando al Caribe, que ha sido golpeada por las lluvias, también por las sequías y que se utiliza también como un arma política en medio del desarrollo de elecciones. Y digo esto porque hay sobre todo tendencias de derecha que desconocen la existencia de una crisis climática, de un riesgo al medio ambiente, una afectación a la biodiversidad, como bien lo señalabas, y esto también tiene un trasfondo. Se dice que va a haber lluvias constantes y que no van a parar hasta el 2024. ¿Cómo entender estas dos posiciones en medio de esta balanza? Bueno, sin duda, muchos, yo diría, fundamentalistas de derecha, la extrema derecha, digamos, y este neofascismo que surge en el mundo, en buena parte también porque las izquierdas no han sido capaces de mostrar un proyecto alternativo que convoque, digamos, a las mayorías a apoyarlo, se ha incubado el negacionismo, es decir,
como que el cambio climático fuera un invento de la gente, de los marxistas, de la gente de izquierda, lo que es totalmente falso. Ahora aquí en Chile mismo el candidato de la derecha, José Antonio Kast, dice que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la agenda que define los objetivos para un desarrollo sostenible, es una imposición ideológica y hay que renunciar a esa agenda, porque no creen en el cambio climático, no creen en la participación, no creen en la tolerancia, no creen en la diversidad, y están reduciendo todo, digamos, a un autoritarismo propio del final del siglo XIX e inicio del siglo XX, antes de las dos guerras mundiales. Entonces hay un retroceso gigantesco en muchas partes. Ya vemos el fenómeno Milei aquí en Argentina, que tampoco cree en el cambio climático. Entonces, esto implica un retroceso enorme. Y la lástima es que hay mucha población apoyando ese discurso, lo que nos indica también que falta un trabajo de crear conciencia, de concienciación de la ciudadanía frente a estos problemas, y que no se compre en cualquier discurso engañoso que se origina en un movimiento negacionista que defienda a los petroleros norteamericanos, que ponen miles de millones de dólares para fundamentar su negacionismo. Y lógicamente con intereses geopolíticos, no alterar su modelo de desarrollo, no alterar sus grandes beneficios. Y los países pobres son los que pagamos la cuenta con los fenómenos climáticos, las inundaciones, las sequías, las crecidas de ríos, las olas de calor, golpean muy fuerte a estos países. Y no siempre, sí. Aquí, dígame. Y no siempre, como se hace ver, los responsables son los gobiernos, sino sobre todo los países que más contaminan. Hablamos de potencias. Yo te pido marcar una pausa, lo vamos a hacer revisando nuestra escala y al regreso seguimos con el análisis. Esta vez a través de este portal web vamos a ver lo que publica a Revista. Está titulando que la COP28 con esta pregunta: ¿continuidad o punto de inflexión? El cuerpo de la noticia destaca que la conferencia sobre el cambio climático se va a celebrar desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre en Dubái, bajo este lema: unir, actuar y cumplir, y con la presión de atender los primeros resultados de este balance mundial. Lo que ocurre con la COP es que son pocas las que se cierran con una sensación de verdadera trascendencia. El último acuerdo más relevante alcanzado fue en la COP21, el Acuerdo de París, a lo cual también se refería nuestro invitado, un pacto que logró el compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 Celsius por encima de los niveles preindustriales y activar así medidas de adaptación en esta nueva cumbre climática. Se espera sin lugar a dudas llegar a un acuerdo sobre esta transición a una economía descarbonizada, más verde e inclusiva. ¿Servirá esta reunión como punto de inflexión para cumplir los objetivos climáticos? Lo veremos al volver. Vamos a sumar también otro dato, otro elemento para el análisis a través de la fotografía. En esta imagen vemos la extracción de aguas subterráneas, que estas aguas además son fundamentales para garantizar una seguridad alimentaria, y es que alrededor del 70% de las extracciones mundiales de este líquido vital subterráneo se utilizan para los cultivos, fibras y ganado. El agotamiento, pero de las mismas, de estas aguas subterráneas, se convierte ya en una amenaza para esta seguridad alimentaria, el suministro básico de agua, el medio ambiente y nuestro planeta. Deberíamos utilizar este recurso de forma más sostenible. Te pregunto, Patricio, porque hay alertas no solamente por la pérdida del caudal de estas aguas subterráneas, que ya han mermado en un 60%. El agua dulce también se ha reducido en un 71%, que además se constituye en algo vital para el riego de cultivos. Pero esto genera también estrés hídrico, algo de cual poco se habla, pero que debería garantizar una seguridad alimentaria que ni siquiera está totalmente garantizada en el planeta, menos hablar de una soberanía alimentaria, tomando en cuenta que el 2050 la población se va a incrementar en más de 2 millones y el agua
también se va a constituir quizás en un futuro en una nueva disputa geopolítica, más allá del petróleo y del gas. ¿Qué decir de esto? Bueno, esa es la gran limitante que va a tener la humanidad. ¿Cómo alimenta bocas que hoy día, siendo 8.000 millones de habitantes y más de 8.000 millones de habitantes en todo el planeta, si vamos a superar al 2050 la barrera de los 10.000 millones de habitantes, es una cifra sideral de población? Más encima, si vemos el consumo de energético per cápita, el consumo de alimentos per cápita, la contaminación per cápita que eso podría producir si no cambiamos los patrones de consumo y no cambiamos los modelos de desarrollo hoy día dominantes en el mundo, esto no tiene solución. Vamos a un colapso no solamente climático, sino que ecosocial, que va a ser muy grave porque efectivamente el agua es un recurso que es cada vez más escaso, sobre todo hacerlo llegar a zonas alejadas. Por último, las zonas que están cerca del mar, poder antes con energía renovable, energía solar, poder tener plantas desaladoras, poder abastecerse de agua potable y algo para riego, pero zonas que están internas en los continentes, que se les va agotando sus acuíferos, que se derriten sus glaciares que abastecen los ríos. Puede ser una situación muy grave, porque esto va a generar grandes migraciones por razones ambientales, que van a tener que buscar a esas poblaciones dónde está el agua. Y eso va a exacerbar los conflictos geopolíticos, porque la gente no va a querer compartir el agua poca que tienen. Entonces es una situación muy grave. En realidad, la prognosis o la perspectiva del escenario ecológico y ecosocial en el planeta no es alentador. Ahora, estas COP que se hacen año a año no resuelven. Esto no hay ningún punto de inflexión en Dubái, como tampoco lo fue en Qatar, las anteriores y en todas las que han habido. Aquí son discursos, y al final declaraciones débiles, falta de compromiso, ni siquiera se mencionan desde la declaración de los combustibles fósiles, el carbón u otros, que ni siquiera se mencionan. Entonces, el fuerte protagonismo que tienen estas COP son los lobistas de las empresas petroleras norteamericanas que llegan ahí a hacer su lobby. Entonces, ese camino no tiene solución. Anuncian fondos para resolver los problemas, fondos para el cambio climático como el Fondo Verde del Clima, anuncian grandes cifras que los países se van encandilados, como que les van a llegar esas cantidades de dinero para poder hacer sus programas climáticos, y al final nada de eso llega. Y lo poco que llega, hay una nomenclatura que intermedia todos estos fondos pequeños disponibles para la necesidad mundial, que esa nomenclatura hace y deshace con esos fondos. Al final no llega a la gente y a los países que lo necesitan. O si llega, llega muy poco. Se meten los grandes bancos japoneses, los bancos europeos, y ellos administran el negocio del Fondo Verde del Clima con cero resultado. Entonces, sencillamente, esto es un fraude. Lo que está ocurriendo, el sistema de Naciones Unidas no ha sido capaz de resolver este problema como tantos otros, y sencillamente yo creo que también nos aproximamos a un colapso de las organizaciones internacionales que tienen que reformatearse, a tener mayor capacidad de vinculación. No podemos tener un Consejo de Seguridad con países que dan derecho a veto, y ellos son los patrones y el resto somos todos sus subordinados. Entonces, estas relaciones internacionales tienen que cambiar. Naciones Unidas está agotada no solamente para los temas climáticos, sino que para muchos otros temas. Entonces, sencillamente, esperemos que haya voluntad política, que los mismos gobiernos progresistas que van incorporándose a la escena internacional presionen para que esto pueda ocurrir. Si no, sencillamente no tenemos remedio como humanidad y estamos condenados a la extinción. Y esto además porque tomando en cuenta que antes del Acuerdo de París llegábamos a lograr acuerdos, después del Acuerdo de París tratamos de generar reglas, pero que nadie cumple. Patricio, ya para finalizar voy a proponerte revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. A propósito de lo que decía el invitado, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, reseñaba en el marco del desarrollo en días más de esta COP28 en Dubái. Todavía podemos
limitar el incremento de la temperatura global a 1.50 Celsius. Todavía podemos construir un mundo con aire limpio, trabajos verdes y una energía limpia, asequible para todos. El camino hacia adelante es claro, sentenciaba Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Patricio, esto nos hace pensar que mientras los debates en organismos multilaterales, en encuentros que son más de 30 dentro de la COP que tú ya has reseñado, de los resultados, los desafíos y el impacto que generan, esto nos hace pensar que los acontecimientos, los conflictos en el mundo tienen mayor relevancia, es decir, mayor peso, porque los complejos militares siguen generando ingresos billonarios, pero para el clima no hay nada. Bueno, sin duda. De hecho, recién se abre. Primero, ojalá el optimismo de Guterres sea realidad y podamos avanzar en lo que él dice. Ya, me encantaría que fuera así y me encantaría estar equivocado. Pero aquí el 1.5 grados posiblemente estemos en el 2030, ya con 1.5 grados. Hoy día estamos llegando a 1.2 grados, rompiendo todos los modelos predictivos. Todos los modelos se habían equivocado. IPCC y cuantos científicos y modelos, todos se equivocaron. Y hoy día posiblemente al 2030 ya estemos con 1.5 grados. Entonces, y eso se supone que al 2050 deberíamos llegar con esa temperatura y no subirla. Entonces esto está muy complicado. Pero volviendo al tema de los esfuerzos internacionales, se abre una pequeña ventanita de lo que se llama hoy día pérdidas y daños. Es decir, aquí países que son afectados por el cambio climático, Bangladesh, Honduras, Guatemala, Chile, un sinnúmero de otros países pequeños que no tienen responsabilidad en las emisiones que están hoy día en la atmósfera. Esa responsabilidad, el 70% prácticamente es de Estados Unidos, junto con Europa. De estos países tienen menos responsabilidad en las emisiones, pero pagamos la factura. Pagamos la factura por los daños que eso nos produce. Entonces se abre una ventanita para resarcir o compensar pérdidas y daños. Ha costado... Queremos agradecer a Patricio. Sí, Patricio, habíamos perdido contacto contigo. Quiero agradecerte por habernos acompañado hoy con tu análisis para poder entender sobre todo el impacto de este cambio climático, pero con una lectura geopolítica fundamental para entender no solamente el rol de estas organizaciones, sino también el papel que juegan las grandes potencias en el mundo que siguen contaminando el planeta. Vamos ahora ya a revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen su impacto en el mundo. Aníbal Garzón Baeza nos va a comentar sobre este proyecto de la ley de amnistía en España, en qué consiste y sobre todo por qué ha generado protestas. Pero ¿quiénes salen a las calles? Veamos. Las manifestaciones que han estado realizando durante estos días en frente de la sede del Partido Socialista Obrero Español, el partido de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, han sido manifestaciones lideradas por la derecha y la ultraderecha, por el Partido Popular y Vox y otras organizaciones vinculadas, ¿no? Incluso de índole franquista, vinculadas con diferentes movimientos que han ido a protestar en frente de la sede del Partido Socialista en contra del pacto que está llevando Pedro Sánchez a cabo con los independentistas catalanes. No olvidemos que esta semana se va a hacer la investidura de Pedro Sánchez y para llegar a 176 votos de 350 que tiene el Parlamento español, es decir, llegar a la mayoría, necesita también el apoyo de los partidos independentistas catalanes. Por ello ha llevado a cabo una negociación donde ha ofrecido la ley de amnistía. La ley de amnistía es el perdón para todos los políticos catalanes entre el 2012 y la actualidad que llevaron a cabo el proceso de autodeterminación de Cataluña, tanto catalanes de partidos de derechas como Junts, de Esquerra Republicana, o partidos de izquierdas como la CUP, donde algunos se exiliaron y otros fueron a la cárcel. Entonces es la oferta que ha señalado el Partido Socialista, es esa ley de amnistía del perdón a estos políticos catalanes, ¿no? Y que puedan realizar actividades y de vida cotidiana sin ningún problema y sin ninguna repercusión en su currículum político, por decirlo así. La contra tenemos a esa derecha española, ese fascismo español,
donde no se llevó a cabo una ruptura con el franquismo. No olvidemos que el franquismo lo que tuvo fue una modernización, murió Franco en 1975 y se llevó un proceso de cambio donde la misma élite militar, política, económica, incluso clerical, fueron exactamente lo mismo. No hubo ninguna ley de perdón y de memoria histórica. Por lo tanto, estamos viendo hoy que en España, ¿no? Casi 50 años después, estamos viendo que sigue existiendo un poder del fascismo en las calles, y es lo que se ve estos días, ¿no? De que en lugar de llevar a cabo el consenso, la negociación, el diálogo dentro de las instituciones españolas, vemos a un sector de ultraderecha que está boicoteando todo este proceso en todo momento, ¿no? El proceso de investidura de Pedro Sánchez por intentar llevar a cabo una negociación con los catalanes. Gracias, Aníbal Garzón. Ya Pedro Sánchez ha sido investido con un nuevo mandato por los próximos 4 años, elogiando sin lugar a dudas también a un Estados Unidos. Otro tema para el mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que es el dato más relevante sobre esta temática. El mundo, a través de Naciones Unidas, ha puesto el foco en la mitigación que no se está cumpliendo. El agua se va a convertir en una disputa geopolítica, dejando atrás en un futuro al petróleo, gas y los minerales estratégicos. América Latina y el Caribe siguen sufriendo los efectos del fenómeno del Niño, y no es un tema de falta de políticas gubernamentales, es una responsabilidad de las potencias que más contaminan. Hay un retroceso en el Acuerdo de París y la COP28 poco logrará alcanzar un acuerdo global para enfrentar el cambio climático si se sigue financiando además las guerras como una prioridad. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.